Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. España acaba de legalizar la eutanasia, convirtiéndose en el cuarto país de Europa en hacerlo, tras Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Recordamos a Ramón Sampedro, pionero en la lucha por lograr una muerte digna. En los Países Bajos vemos la reacción de Mark Rutte tras confirmarse la victoria de su formación, los liberales, y así su cuarto mandato como primer ministro. Como cada día, hacemos un repaso a la situación de la pandemia en Europa y también al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llama asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin. Les contamos por qué. Y terminamos con un gran felicidades a la carrasca de Lecina, un árbol milenario de un pueblecito del noreste de España que acaba de coronarse como árbol del año en Europa. No se lo pierdan. Es jueves 18 de marzo. Comenzamos. España legaliza la eutanasia activa de forma definitiva a través del Congreso de los Diputados y se convierte en el sexto país del mundo en despenalizarla. Muertes, contagios y colapso hospitalario. La tercera ola de la pandemia deja un sabor amargo con nuevas restricciones y pendientes de la vacunación. Frustración, euforia, resignación, los distintos ritmos de las campañas de vacunaciones marcan la lucha contra la pandemia en Latinoamérica. España se convierte en el sexto país del mundo que legaliza la eutanasia activa. El Congreso de los Diputados la ha aprobado esta mañana de forma definitiva después de algo más de un año de tramitación parlamentaria debido a la pandemia. Es un día importante para toda la ciudadanía, porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Pero sobre todo, es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento. Y también lo es para sus familias y las personas cercanas. La eutanasia activa ya es una realidad en Canadá, Colombia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La ley permite que toda persona que tenga una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante pueda solicitar ayuda para morir y así evitar un sufrimiento intolerable. Se imponen estrictas condiciones como que la persona de nacionalidad española o residente legal sea capaz y consciente a la hora de hacer la petición, que el proceso dure unas 5 semanas, que se le informe de las alternativas y de los cuidados paliativos, que se haga por escrito sin presión externa y que confirme su voluntad de morir hasta en 4 ocasiones. La petición debe ser aprobada por 2 médicos y por una comisión de evaluación. La eutanasia se practicará en cualquier centro de salud o en el domicilio del paciente. Además, cualquier profesional de la salud puede alegar objeción de conciencia y negarse a participar en el procedimiento. La norma entrará en vigor a los 3 meses de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Un histórico proyecto ve luz verde en España, la ley de eutanasia. Recordamos hoy a un pionero en este tema tan delicado. Ramón Sampedro inició en 1993 su lucha por el derecho a morir dignamente. Este marino y escritor español, aquejado de tetraplegia desde los 25 años, argumentó en su libro Cartas desde el infierno el derecho de cada cual a disponer de su propia vida. Y decidió marcharse. Yo era la persona que le dije que sí, yo le ayudaría en su momento y no hacía falta mucho más, era ayudarle, poner lo que él no podía hacer, yo se lo hice. Yo le puse allí el vaso que él quería, con lo que él quería, con el contenido que él quería y se lo tomó él solo. Después me puse detrás de la cámara, pegada a la pared y ahí esperé hasta casi el final. Pero me despierto siempre. Y siempre quiero estar muerto. La historia de Ramón Sampedro fue llevada al cine en la película Mar Adentro de Alejandro Amenábar. Mar Adentro. Con Javier Bardem como protagonista. Donde se cumplen el los filme sueños. ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Todo por la sangre y por los huesos. Con la regulación de la eutanasia en España se abre un horizonte para otras personas que tendrán el reconocimiento legal del derecho a morir. Jesús Blasco, enfermo de cáncer, ha expresado su derecho a morir antes de que la enfermedad convierta su vida en una tortura. Esta es la otra. No, esa no es. A la Maripaz. Esa es la Maripaz. Porque va a ser una ley de eutanasia, lo intuyo. Muy descafeinada. Por lo que me he informado yo, parece ser que van a autorizar la eutanasia
cuando el dolor sea insoportable. Y yo me pregunto, ¿y quién va a medir si mi dolor es insoportable o no? ¿El cura? ¿El papa? ¿Los políticos? Yo creo que eso lo tendré que decidir yo. Sofía Malagón, enferma de Parkinson, espera que la nueva ley de eutanasia le ayude a programar su final. Yo lo que pensé es que es una tranquilidad para mí a nivel personal, por si algún día lo necesito, que espero no necesitarlo, pero si lo necesito no tengo la menor duda que es un camino y un derecho. Antes la gente se enfermaba y se moría y ya está. Ahora se enferma y se puede prolongar la vida muchísimo tiempo. Después de un periodo de relativa calma, la situación en este hospital de las afueras de Bérgamo, en Italia, vuelve a ser difícil. Las 8 camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes gravemente enfermos con COVID-19, lo que deja pocas dudas de que tras un año de pandemia, la tercera ola del virus está aquí. La situación epidemiológica está empeorando y es preocupante. Vemos las variantes, principalmente la B117, detectada por primera vez en el Reino Unido. Observamos la cresta de una tercera ola formándose en los Estados miembros y sabemos que tenemos que acelerar la vacunación, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Mientras se amplían los argumentos sobre la fabricación, suministro y seguridad de las vacunas, cada vez más países de la UE reintroducen restricciones o cierres a nivel nacional, como por ejemplo Polonia, que supera los 25.000 nuevos casos. Hemos decidido reintroducir restricciones. Estamos limitando la actividad de los centros comerciales en todo el país, con el cierre del ocio y la cultura, y reinstalando el teletrabajo y las clases virtuales, declaró el ministro de Salud de Polonia. España introduce nuevas medidas y restricciones a la movilidad de cara al puente de San José y Semana Santa, tras registrarse un incremento de la tasa de infección nacional que se había estabilizado a la baja en las últimas 7 semanas. En Francia, la región parisina podría volver al confinamiento los fines de semana. Allí rozan los 420 casos por cada 100.000 habitantes y vislumbran el colapso de los hospitales con 1.200 pacientes en las UCIs. El gobierno francés revelará hoy las nuevas medidas previstas. Podemos imaginar que estas medidas pueden ir desde un refuerzo de nuestra política de test para alertar y proteger en los departamentos con más incidencia, hasta medidas adicionales como el confinamiento en territorios donde la situación epidémica es más preocupante. Y en el Reino Unido, un jardín conmemorativo invita a los británicos a plantar un árbol en recuerdo a sus seres queridos perdidos durante la pandemia. Cerca de Windsor, los familiares y allegados en duelo pueden atar cintas amarillas con los nombres de las víctimas de la COVID. ¡Queremos la vacuna! ¡Queremos la vacuna! Guayaquil se envuelve en su bandera y arremete contra el gobierno y contra la farmacéutica Pfizer ante la justicia. La alcaldesa de esta ciudad portuaria de Ecuador ha presentado una denuncia contra ambos con un único propósito. Permitan que nosotros tengamos las vacunas que Guayaquil requiere en 2 millones de dosis para 1 millón de personas para salvar vidas. Pfizer replica que solo negocia con gobiernos. La alcaldesa considera que se trata de un claro abuso dentro de la ley del mercado. La primera ola de la pandemia dejó una larga estela de dolor en Guayaquil, que vivió unas semanas que difícilmente podrá olvidar. Ecuador comenzó la campaña de vacunación el pasado 21 de enero y prevé inmunizar a 2 millones de personas para el próximo 20 de mayo. Uruguay prosigue su campaña de vacunación tras la llegada de más de 1,5 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Hasta ahora se han vacunado unas 215.000 personas, lo que equivale al 6% de su población. Este miércoles han entrado en vigor una serie de medidas restrictivas, incluida la suspensión de la obligatoriedad de asistir a clase. Si Uruguay fue durante meses un modelo de control de la pandemia, el espejo en el que todos se quieren mirar al hablar de las campañas de vacunaciones es Chile. El martes alcanzó los 5 millones de inoculaciones, 2 semanas antes del plazo previsto por el gobierno. 5 millones es un número relevante, es una parte importante de la población y por lo tanto la posibilidad de estar algo más protegido está cercana.
Chile pretende vacunar a 15 millones de sus 19 millones de habitantes antes del mes de julio. Su velocidad de crucero contrasta con el ritmo pausado con el que las campañas comienzan o se desarrollan en otros países de Latinoamérica, que no tuvieron ni la determinación, ni los fondos, ni la habilidad negociadora del Ejecutivo chileno. Nicaragua recibió el martes 135.000 dosis de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19. El pasado día 7 recibió otras 200.000. En ambos casos fue a través del mecanismo COVAX de la OMS. Y contra COVAX y la OMS claman las autoridades de Paraguay, que han sido muy criticadas por su población por no haber iniciado todavía la campaña de vacunación de forma masiva. Paraguay fue uno de los primeros países en contribuir con fondos a la constitución del mecanismo COVAX, pero no recibirá sus primeras dosis, 36.000, hasta el próximo viernes. Hasta ahora había recibido 27.000, la mayoría donadas por Chile. La pandemia se ha cobrado más de 3.000 vidas en este país de 7 millones de habitantes. Nuevo récord diario de contagios de COVID-19 en Brasil, que este miércoles ha registrado más de 90.000 nuevas infecciones y 2.648 fallecidos, casi 200 menos que el martes. En este contexto, Brasil estrena nuevo ministro de Salud, el cuarto desde que comenzó la pandemia. Marcelo Queiroga sustituye al destituido general Pazuello. El nuevo titular de Sanidad, un cardiólogo cercano a Bolsonaro, tendrá que contener la nueva ola de contagios en el gigante latinoamericano, que tiene 210 millones de habitantes y acumula 282.000 muertes por COVID-19 y más de 11 millones y medio de contagios. En las calles, la elección del nuevo ministro ha sido recibida con escepticismo. Creo que si coloca a un profesional de la salud como ministro es una mejora en comparación con un general militar que estaba ocupando un puesto para el que demostró no tener los conocimientos necesarios. No va a cambiar nada porque el número uno en el gobierno sigue estando ahí, por lo que cualquier ministro que ponga hará exactamente lo que él diga. El nuevo ministro tratará de acelerar una vacunación que avanza lentamente por la falta de dosis y las complejas negociaciones para cerrar contratos con las farmacéuticas. Los liberales de Mark Rutte ganan por cuarta vez las elecciones en Países Bajos con 35 escaños, pero tendrán que negociar una nueva coalición para gobernar. El resultado de estas elecciones es que los votantes de los Países Bajos me han dado a mí, a mi partido, al partido, un voto de confianza abrumador, y eso nos hace sentir humildes. También nos obliga a hacer todo lo posible para que sea un éxito. Los resultados electorales hacen caer al político euroescéptico y antiislamista Geert Wilders hasta el tercer puesto, por detrás del D66, otro partido de extrema derecha. La victoria de Mark Rutte se produce a pesar de los recientes enfrentamientos por el toque de queda y las medidas de bloqueo del país. Sin embargo, situaciones desagradables como estas no han impulsado a los votantes a condenar de forma generalizada sus políticas. El coronavirus es realmente algo que creo que no estará aquí en 1 o 2 años, y con el cierre y todo, creo que las normas que tenemos actualmente son realmente correctas para mí. No está haciendo un trabajo muy bueno en absoluto. Hay varios temas en los que no lo ha hecho bien y en los que está cambiando de perspectiva, y es un poco populista. Sin embargo, Rutte cree que el resultado de las elecciones demuestra que su postura de línea dura sobre las estrictas condiciones financieras dentro del presupuesto de la UE cuenta con el apoyo de los holandeses. Pero estas elecciones llegan tras la disolución del gobierno por un escándalo en el Ministerio de Finanzas holandés por exigir la devolución de prestaciones sociales principalmente a personas que viven en comunidades minoritarias. Las cuestiones raciales, la inmigración y la COVID-19 han seguido siendo prioridades importantes, pero las relaciones con la Unión Europea también han desempeñado un papel importante. El primer partido paneuropeo de la historia, Volt Europa, ha ganado 3 escaños en estas elecciones. Somos un partido europeo que está presente en todos los países europeos para resolver estos retos juntos y entrar en el Parlamento Nacional dentro de los Países Bajos, que es el primer parlamento a nivel nacional en el que participamos como Volt, es por supuesto un resultado increíble.
Ya en el poder desde hace una década y preparándose para liderar su cuarto gobierno, Mark Rutte anotará estas elecciones como un éxito. La cuestión es cuánto tiempo podrá aguantar la coalición que forme. El estancamiento de la ley trans ha puesto en pie de guerra al colectivo en España hasta el punto de declararse en huelga de hambre hace una semana. El borrador que ya se publicó avanzaría, entre otras cosas, en la autodeterminación del género a partir de los 16 años, sin la necesidad de un informe previo. Esta ley evitaría el acoso en las escuelas, esta ley evitaría que sigamos siendo tratadas como enfermas y enfermos mentales en la atención sanitaria. Esta ley permitiría cumplir los estándares europeos a la hora de la identidad legal. La ley supondría que personas como Darko fueran visibles. Es una persona trans no binaria, no se identifica como hombre o mujer totalmente. La nueva ley aceleraría los actuales trámites. Pueden pasar años antes de que una persona pueda cambiar los datos dentro de su DNI, que hay personas que lo están pasando muy mal. Es decir, yo no tengo una tercera casilla, entonces yo tengo que asumir que pone algo que no soy en ese DNI. Sin embargo, hay voces incluso dentro del gobierno para las que aún faltan cosas por concretar. Algunas asociaciones feministas y juristas apuestan por que se mantengan los diagnósticos multidisciplinares. Para Jesús Encabo está bien que se aceleren los trámites, pero no debe, entiendo yo, minimizarse tanto el trámite hasta el punto de que se ponga en riesgo la seguridad de la propia persona. Como he dicho casi al principio, ¿no? Desde la filosofía del derecho, las leyes están para solucionar problemas de las personas. Si España admite el borrador, se pondría a la vanguardia de la Unión Europea. Solo Países Bajos permite la autodeterminación de género a los 16 sin consentimiento paterno. Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Portugal la permiten a partir de los 18. Francia y Grecia también, pero requieren de un procedimiento legal. Solo hay un país que no acepta cambios, ni siquiera con el diagnóstico: Hungría. Ahora la pelota está aquí, en el Congreso de los Diputados de España, donde 4 formaciones políticas se han comprometido a llevar la ley transestatal al Pleno para su votación, antes de que acabe el mes de marzo. Mientras, personas trans y sus familias seguirán manifestándose, tanto aquí como en otras partes de España, para conseguir sus derechos. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Joe Biden cree que su homólogo ruso Vladimir Putin es un asesino. El presidente estadounidense ha amenazado además con hacerle pagar por la injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos. En una entrevista en la cadena ABC le preguntaron por esas consecuencias que dice pronto se verán después de que un informe de la inteligencia de Estados Unidos concluyera que el presidente ruso estaba probablemente detrás de los intentos de influir en favor de Donald Trump. Rusia ha respondido. El presidente de la Cámara Baja dice que los comentarios de Biden son un ataque contra Rusia. Se trata de una histeria debida a la impotencia, dice, y con sus declaraciones Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país. Para el portavoz de Putin, las acusaciones son infundadas. No estamos de acuerdo con las conclusiones de este informe sobre nuestro país. Rusia no interfirió en las anteriores elecciones de 2016 ni en las de 2020. Este informe es erróneo, no tiene absolutamente ningún fundamento ni prueba, dice Dmitry Peskov. El informe publicado el martes dice que Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a denigrar a Biden, impulsar a Trump, socavar la confianza en las elecciones y exacerbar las divisiones sociales en el país. El documento señaló también que ningún gobierno extranjero comprometió los resultados finales. España gana por primera vez el que sería el Festival de Eurovisión de los Árboles. La carrasca milenaria de Lecina en el Alto Aragón acaba de convertirse en el árbol europeo del año tras lograr antes el título nacional. Y lo ha hecho con un récord histórico, superando los 104.000 votos y dejando muy atrás a sus 13 rivales. La plata ha sido para Italia. El plátano de Curinga ha logrado algo más de 78.000 votos. El bronce se lo ha llevado Rusia con el árbol sicomoro antiguo, con 66.000 votos. A finales de febrero, esta candidatura protagonizó un escándalo al sumar 10.000 votos de un día para otro, arrebatándole la primera posición a la candidatura española. La organización los descontó al considerarlos ilegales, sospechando una acción de hackers rusos. ¿Pero qué tiene la carrasca de Lecina? ¿Cómo ha logrado este triunfo arrollador? Hablamos con Carmen Lalueza, alcaldesa de este pueblo de Huesca de tan solo 13 habitantes, que ya está en el mapa de España y de Europa.
árbol muy grande, portentoso, simétrico, 17 metros de altura, 7 metros de tronco de perímetro y una sombra de 600 metros cuadrados. Tú te pones debajo del árbol y es que sientes una paz y una tranquilidad inmensa. Permitid que me presente. Soy la guardiana de los bosques y el emblema del territorio donde habito, Aragón. En la magia de la provincia de Huesca, he vivido lo suficiente como para ver cómo los gigantes se convertían en piedra, ser testigo de acuerdos y ver cómo las brujas habitaban estos bosques. Hasta aquí este recorrido por la actualidad de Europa y del mundo. Gracias por acompañarnos. Terminamos con el coro de la Ópera de Burdeos en una actuación a las puertas del Gran Teatro de esta ciudad francesa en apoyo a los trabajadores de las artes y la cultura, muy afectados por las medidas anti-COVID. Volvemos mañana. Hasta entonces, cuídense mucho.